Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan como siempre a través de Américas Noticia, ya regresando por fin a nuestro estudio, reincorporados ya para compartir con ustedes nuestro acostumbrado recorrido informativo por el continente americano. Agradecerle a todos por compartir el programa con sus familiares, con sus amigos, con los grupos en los que hacen vida día a día. Además, entendiendo que poco a poco nuestra comunidad ha venido creciendo gracias fundamentalmente al apoyo de ustedes. Yo solamente me siento acá a compartir un poco desde nuestra óptica los elementos más resaltantes del continente, pero lo que enriquece el programa no es otra cosa que la oportunidad de poder tener este espacio en vivo y compartir nuestras opiniones, discutir, estar de acuerdo o disentir, que es mucho más sabroso aún, en torno a la temática que día a día presentamos para todos ustedes. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Mucho que hablar el día de hoy, pero antes de hablar quiero saludar rápidamente. Yaritza Ocando está con nosotros, Antonio José del Nogal como siempre, mi queridísima Lina Escobar que por allí. Lina seguramente la tendremos pronto por acá en el programa porque me está ayudando además en términos de la celebración de nuestro tercer año, de nuestro tercer aniversario. Emerson Tafur también, de nuestra gente de CNC Florida Central. No sé qué pasa con el teléfono, no puedo ver bien. Norma Álvarez también, Antonio por ahí nos escribe, Alejandro Avendaño igualmente está con nosotros, Elías Prato, ¿quién más tenemos por acá? Arsenia Prieto, Mónica Salazar, Kaylis también, bienvenida a tu casa, qué bueno que tenemos a Kaylis Perkins acá conectada con nosotros, qué bueno que estés por allí, sí, seguro, te estaré visitando al sur, en el sur de la Florida, Leida Rosales también, bueno, pues sí, definitivamente no puedo ver bien el teléfono, María Eugenia Hernández, Charlie Stanford, Jonathan Torres, María Eugenia Goto también, Ana Carolina Llavaneras, Aileen Teale, muchísima gente querida, Morf Dorian también desde Miami. Bueno, bienvenidos como siempre, Andrés Martínez, Lisette Torres, a todos los que se están conectando el día de hoy. A ver, vamos a comenzar con la materia del día de hoy. Tenemos muchísimos países. Vamos a comenzar con Argentina. ¿Y por qué hablar de Argentina? Bueno, porque Argentina está viviendo profundos cambios. Ojalá que nuestros queridos amigos argentinos se conecten muy rápidamente para que compartan su opinión en torno a lo que vamos a estar discutiendo. Este país está sufriendo cambios importantísimos, no solamente desde el punto de vista político ni económico, sino además de lo político y de lo económico, hablar por ejemplo del tema militar. Sabemos que Argentina está pasando por un momento muy delicado, sobre todo en términos del cambio de paradigma de lo que significó la política económica asistencialista de los Kirchner, 12 años gobernando en el poder, los cambios que esto, digamos, que han obligado, lo que dejaron, han obligado a Macri, a Mauricio Macri, a pues realizar ajustes muchas veces impopulares, a sentarse con el Fondo Monetario Internacional, profundamente impopular en Sudamérica, y pues conseguir un alivio económico para poder apalear los embates que le ha dejado, o le han dejado el par de capitanes que estuvieron previamente, hablando de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el hecho es que ante esta realidad, no solo hablar de lo económico o de lo político es lo que prevalece en Argentina. ¿Qué ha ocurrido a finales de la semana pasada y ya comenzando esta? Bueno, hay unos cambios importantísimos en términos militares. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué traer el tema militar al programa? Bueno, por muchísimas razones, entre ellas por cómo se concibe el papel y la posición de la Fuerza Armada Argentina de cara a los problemas locales, regionales y globales. Tanto así que fíjense que Macri ha dado fin a la doctrina K para las Fuerzas Armadas y les voy a estar explicando en qué consiste esta doctrina K. El hecho es que
Néstor Kirchner, en su oportunidad, firmó el decreto número 727, que era un reglamento de la ley de defensa firmado por Kirchner, que pues, prácticamente se nombró como esa doctrina K, en la cual, y fíjense qué interesante cómo se concebía la figura y el papel de la Fuerza Armada Argentina para ese tiempo, y me encantaría que ustedes también nos den su opinión en cuál es la vía que ustedes consideran es la más correcta para, digamos, para administrar los destinos de una fuerza militar de cualquier país. Bueno, a ver, ¿qué era lo que ocurría? A los militares se les prohibía intervenir, si se quiere, en asuntos en los cuales, incluso siendo dentro de la Argentina, ocurriendo dentro de la Argentina, por ejemplo, un ataque terrorista, para colocarlo con el ejemplo más claro, siempre y cuando ese ataque terrorista no estuviese amparado por un país. A ver, lo explico de esta manera. Si Hezbollah ataca en nombre de Irán, pues la Fuerza Armada Argentina estaba habilitada a responder a ese ataque. Pero si Al Qaeda se presentaba en Argentina con un ataque terrorista a título personal, la Fuerza Armada Argentina no tenía jurisprudencia para actuar. De hecho, si actuaba, terminaba violando la Constitución argentina. Es decir, tenían que mantenerse al margen, aun y cuando se tratase de un hecho terrorista. O, por ejemplo, en términos del narcotráfico, la Fuerza Armada Argentina no podía tampoco actuar de ninguna manera en la lucha, búsqueda, ataque a estos grupos narcotraficantes en la Argentina. Esta fue, insisto, la doctrina K o la doctrina Kirchner, este decreto firmado número 727 al reglamento de ley de la defensa. Pero avanza un poco más. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora esta nueva doctrina permite a los militares combatir dos cosas importantísimas: el terrorismo internacional con o sin apoyo de los países, y un segundo lugar, pues combatir el narcotráfico, es decir, dejar a un lado las hipótesis de conflicto tradicionales como una posible invasión o guerra con países como Brasil y como Chile, para pasar a enfocarse en dos elementos que han afectado profundamente incluso a la Argentina, que tienen que ver con el terrorismo y con el narcotráfico. A ver, continúo un poco más allá. Hay que entender que en términos del contexto continental hay un país que particularmente ha tratado de incidir en el cambio del paradigma tradicional de la Fuerza Armada de nuestro continente, hablar de guerras tradicionales por territorio, por invasión, etcétera, a pasar al enfoque de este tipo de guerras, el tema de la guerra contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Estoy hablando de Estados Unidos. El Comando Sur de los Estados Unidos ha sido el que principalmente ha hablado y ha alentado a concentrarse en las nuevas amenazas que no solamente afectan a los Estados Unidos, sino que también afectan al resto de nuestro continente. Entonces, ¿cuál sería el enfoque? Y lo ha dicho ya públicamente Mauricio Macri. Tenemos que blindar, y ya ha arrancado a hacerlo de manera operativa, blindar la frontera norte. En primer lugar, el fin ulterior es luchar en contra del narcotráfico, que tiene allí su asidero principal. Por lo tanto, pues ha salido ya luego de echar por la borda el decreto 727, ha pedido a la Fuerza Armada que se encargue ya de blindar esta frontera norte en contra del narcotráfico. Mientras tanto, los opositores, como era de esperarse, los peronistas, kirchneristas, etcétera, han hablado, han criticado esta resolución del presidente Macri, hablando, por ejemplo, sobre los efectos en temas de seguridad interior. Recordemos que con el decreto previo, al no poder intervenir las Fuerzas Armadas en asuntos internos, de alguna manera esto quedaba en manos de los grupos civiles, de inteligencia, etcétera. Y pues la fuerza siempre se mantuvo al margen. Ahora bien, el peligro para los opositores tiene que ver con involucrar a la Fuerza Armada con asuntos internos, lo cual sería, el bloque peronista lo ha dicho, totalmente ilegal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las Fuerzas Armadas de nuestros países de América Latina deben tener competencias para intervenir en asuntos internos de nuestros países? En asuntos domésticos, en problemas de, por ejemplo, del narcotráfico, en problemas de seguridad pública, entre otros. Me encantaría conocer su opinión en torno a este tema. Fíjense que
Incluso hay un común denominador de la oposición argentina hacia Macri y advierten sobre las consecuencias en torno o que han ocurrido en todo el mundo al meter a la Fuerza Armada, a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Y hay un ejemplo que quisiera traer, y el ejemplo tiene que ver justamente con lo que significó la actuación de la Fuerza Armada mexicana a la hora de declararle la guerra al narcotráfico y a los capos que se encuentran a lo largo y ancho de México. No funcionó, todo lo contrario, se habló de falsos positivos, de inocentes, pues por supuesto que fueron dados de baja y por lo tanto tuvieron que ser nuevamente replegados, llevados a sus cuarteles ante los resultados que no habían sido para nada positivos. Seguían los carteles mandando, seguían asesinando a mansalva y además, producto de la guerra entre los carteles y la fuerza militar mexicana, pues hubo mayor cantidad de bajas que el promedio. Esto no quiere decir que en Argentina vaya a ocurrir algo similar, pero la realidad es que ahora los argentinos tendrán una oportunidad de ver con mucho más frecuencia a los militares en labores en las cuales tradicionalmente no estaban activos. De hecho, para variar, los kirchneristas han dicho, hey, qué casualidad que en el momento en el que se está viviendo la peor situación de crisis económica en la Argentina, donde está el fenómeno de la devaluación, el fenómeno de la inflación, el fenómeno del Fondo Monetario Internacional, ahora se pretenda inmiscuir en los asuntos internos a la Fuerza Armada Argentina. Por supuesto, esto es una opinión, cada quien tiene la oportunidad de tomar su criterio a partir de lo que discutimos el día de hoy. A ver, por ahí nos dice Andrés Martínez Recchio, un grupo solo de venezolanos en Argentina, tiene 218.000 miembros, hablándonos pues por supuesto de la participación de los venezolanos, el gradualismo, ¿qué podría tener de bueno? Nos pregunta Diego Ramírez. Por ahí nos dice Eustoquio Campos, todos con un bravo pueblo, libertar a nuestra tierra Venezuela. A ver, Diego, el gradualismo, ¿qué podría tener de bueno? No sé si te estás refiriendo al caso Macri, sería interesante que pudieses ampliarlo, porque bueno, como nos toca a nosotros siempre hablar de todo el continente, de pronto nos estás hablando de otro país que no sea en todo caso Argentina. Si se trata de Argentina, pues al menos nuestra visión a partir de lo que hemos analizado durante estos 3 años es que pues poco a poco se han venido realizando ajustes necesarios para poder corregir las desviaciones en términos económicos, políticos, militares, institucionales en la Argentina. Recordemos aquella medida de Mauricio Macri en la cual hablaba de pues, mejorar, optimizar el consumo eléctrico, de gas, etcétera, de agua, porque las facturas terminarían subiendo. ¿Y por qué tenían que subir? Porque están subvencionadas como en Venezuela. En Venezuela usted puede comprar ya ni siquiera sé por cuánto, la verdad, le soy sincero, ni siquiera sé por cuánto se puede comprar una lata de una cola comercial. Pero por lo que usted compra ese producto, probablemente puede comprar millones, no estoy exagerando, millones de litros de gasolina. Esas son las distorsiones que hay, esas son las distorsiones que existen, que no tienen sentido. Bueno, esas ocurren. Entonces en Argentina, de alguna manera, esas distorsiones se vieron en los servicios públicos y hay que entender que en la medida en la que yo tengo servicios públicos subvencionados, donde yo no puedo hacer sustentable el control y el crecimiento de estos servicios, bien sea el eléctrico, el de servicio de aguas, etcétera, pues va a llegar un momento que por falta de dinero ya no tendré oportunidad de seguir ofreciendo el servicio ni de manera óptima y funcional, mucho menos siquiera hacerlo de manera regular. Y volvemos al ejemplo de los países en crisis en nuestra América, donde lamentándolo mucho por esa visión paternalista del Estado, pues se mantuvo esa especie de bola de cristal en la cual el pueblo estaba autoengañado allí dentro de esa bola de cristal, creyendo que todo estaba muy bien, que era muy beneficioso mantener el subsidio a los servicios públicos, y hoy día están viviendo las consecuencias de no haber sido, siempre lo hemos dicho, no solamente los gobiernos, sino los pueblos también, buenos mayordomos de sus riquezas, de sus recursos.
Por ahí Andrés dice, a ver si se conectan venezolanos en Argentina. Publiqué este video live en tu programa. Pues gracias, Andrés, como siempre, por tu apoyo. José Luis Curbelo también. Luis Alberto acompañándonos desde Nueva York. Bienvenido. Rafa Álvarez, Walter Nieves, Philip Olmsted también está con nosotros. Berta María Araujo, Carlos Eduardo Marcic, Karina Gómez, Ivonne Aristigueta. Bueno, muchísima gente querida con nosotros el día de hoy. Bueno, dejamos Argentina. Hoy vamos a tratar de hacer un vuelo rasante por todos nuestros países y nos vamos a Guatemala. Teníamos algún tiempo que no incorporábamos a Guatemala en nuestro análisis. A ver qué le tenemos para el día de hoy. Ustedes imagino que saben quién es Luis Rabé. Para los que no conocen ese nombre, Luis Rabé es el expresidente del Congreso guatemalteco. En el 2016 dejó su curul y huyó. Inmediatamente, creo que fue 1 o 2 días antes de que el Congreso le quitase la inmunidad parlamentaria, pues huyó, porque ya se sabía lo que le vendría encima. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre, guatemalteco, expresidente del Congreso, ha sido acusado por abuso de autoridad, por nombramientos ilegales, por peculado, por sustracción, por contrataciones ilegales y pare usted de contar. Recordemos que para el 2015-16, 2 años particularmente importantes para Guatemala, se creó a finales del 15 la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala. Inicia la investigación de la línea, así se llamaba esta investigación famosísima, que llevó finalmente tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Hoy día están tras las cárceles, tras los barrotes. En funciones estaba Otto Pérez Molina. Se descubrió este escándalo de corrupción de la línea, en el cual, pues a través de importaciones, procuraban una cantidad de recursos importantes a partir de sobornos. Bueno, Luis Rabé, para su oportunidad presidente del Congreso, también no involucrado en el caso de la línea directamente, pero sí en hechos de corrupción. Y aquí interesante ver el papel de la Interpol. La Interpol ha salido y ha logrado dar con la captura en Nuevo León, en México, de este prófugo de la justicia guatemalteca, Luis Rabé. Tiene 40 días la justicia en México para generar el proceso de extradición para finalmente ser juzgado en Guatemala como corresponde, como lo dicta la ley. Interesante traerlo también porque hemos dicho, importantísimo ver cómo en nuestro continente están generándose hechos muy interesantes que vale la pena replicarlo en nuestros países, entender la figura de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, pues importantísimo de cara a lo que ocurre en nuestros países. A ver, por ahí Rafa Álvarez dice, mi apreciado amigo, hoy por fin pude conectarme porque nuestra ciudad se quedó sin conexión de internet desde el pasado sábado 15. Para muestra un botón, lo veníamos hablando sobre cuando, lamentándolo mucho, no se maneja de manera coherente la gestión de los servicios públicos en un país. ¿Dónde están las consecuencias? A largo o al corto plazo, en algún momento terminarán explotando. Y es lo que ha ocurrido, por supuesto, en Venezuela, dándonos un ejemplo, Rafa, sobre el tema del Internet. Por ahí, Lina dice, y Colombia y la posesión del nuevo Congreso. Dios mediante, Lina, y nos dé tiempo. En la segunda parte vamos a estarlo incluyendo. Karina Gómez dice, algún día veremos lo mismo en Venezuela. Dios quiera que sí. Ojalá que sea así, Karina. Eso es lo que esperamos todos, sin duda alguna. Bueno, a ver, continuamos con el recorrido. Creo que esto nos va a dar para el cierre de este bloque y el comienzo del que viene. No se pierdan esto que les voy a hablar. Y lástima que no tenemos a Elena Madán allí conectada con nosotros, que ella siempre muy elocuente a la hora de abordar el tema de Cuba. Tenemos los cambios que sufrirá la Constitución cubana, esa que fue promulgada en 1976, bueno, va a sufrir unos cambios importantes. Algunos dicen que son de fachada, que son de latonería y pintura, más el motor, la caja, la transmisión seguirán siendo lo mismo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué ocurre? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos importantísimos. A ver, antes de comentarlos, por ahí José Luis Curbelo dice, en Guatemala hubo un escándalo con el asesinato de un abogado, Rodrigo Rosenberg, donde estuvo involucrado el presidente en funciones. Sí, lo hemos estado también retratando acá en América es Noticia. Muchas cosas, obviamente, ocurren en Guatemala. Bueno, pero hablándoles de Cuba, les comentaba,
el gran primer titular que además ha salido reflejado en distintos medios internacionales, entre ellos por supuesto el Granma de Cuba, el pasquín oficial del gobierno cubano, nos habla del reconocimiento a la propiedad privada. Hay unos antecedentes, sí. Recordemos que durante el periodo de Raúl Castro, 2008-2018, 10 años en el poder, manejó unas reformas económicas, unas supuestas reformas económicas para el trabajo autónomo, donde se considera que el 13% de la población hoy día cubana es cuenta propista, cosa que para algunos son falsos autónomos, es decir, siguen respondiendo a los intereses del Estado, siguen respondiendo además en términos fiscales, en términos de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Sin embargo, al margen de, pues lo que sí se ha dicho es que en efecto, aunque va a seguir siendo predominantemente importante la propiedad social, pues se reconoce la propiedad privada como un elemento o quizás el más importante en términos del cambio constitucional de aquella, insisto, Constitución de 1976 a la que vendría a regir los destinos a partir de este año. Otro elemento importante, y esto sobre todo no hablando de semántica solamente, sino hablando de la práctica de la ideología en América Latina, pues se abandona el término comunismo, así como ustedes lo escuchan. Algo que sorprende porque recordemos que en la Constitución cubana del 76 habla del avance hacia una sociedad comunista. Pues esa frase queda eliminada. Se van hacia la vía del socialismo, aunque tiene 60 años rigiendo, una autocracia militar. Pero, pues resulta que al menos ya la palabra comunismo como que les está cayendo en desuso. Hasta los cubanos les está cayendo en desuso. Bueno, entonces seguirá siendo un país socialista. Como les comento, se elimina la consigna avance hacia la sociedad comunista. Pero a pesar de esta reforma, el único país que seguirá siendo, o mejor dicho, el único partido que seguirá siendo legal en Cuba hay un solo partido. Uno solo, no hay dos, no hay tres. Es el Partido Comunista Cubano. Seguirá siendo el único que tiene la potestad de gobernar, porque es la realidad, en Cuba. Además, fíjense, por eso es que yo les decía la otra vez, cuidado si quieren copiar el modelo chino. Hablan también del carácter irrevocable del modelo político y del modelo económico. Hablándoles del tema cubano, fíjense que hemos hablado de dos aristas, son 6, nos faltan los límites de mandato, el tema de la inversión extranjera, el matrimonio igualitario y la figura del presidente de la República y el primer ministro que vamos a dejar para la segunda parte. Entonces cerramos esta primera con reconocimiento de la propiedad privada por parte de Cuba, del régimen cubano, del régimen castrista de Miguel Díaz-Canel y el abandono del término comunista dentro de la Constitución cubana. Incorporo algunos comentarios antes de irnos a la pausa. Me dan un segundito que quiero incorporarlos acá también en nuestra pantalla de YouTube, por cierto. Visítenos en el canal de YouTube colocando mi nombre, Vladimir Kislinger, o también pueden visitarnos. Esto es un lanzamiento suave, todavía falta hacer algunos acomodos en el engranaje de la página web. Pueden visitar mi página web vladimirkislinger.com. Aquí también tenemos posteados todos los materiales, todos los videos de América es Noticia. A ver, Isabel Aguiar dice, mientras en Cuba dejan de definirse como un Estado comunista y comenzarán a reconocer la propiedad privada, acá, hablando de Venezuela, seguramente siguen promoviendo los robos disfrazados de expropiaciones por utilidad pública. Y es que son robos, además no terminan siendo utilidad de absolutamente nadie. Quedan desvalijadas las cosas y pues sencillamente todo se resume al abandono. Filomena Figueira también nos dice, muy bueno tu programa. Gracias, Filomena, bienvenido a tu casa. Alejandro Bendaño dice, ojalá y se acabe el comunismo en nuestras tierras y que viva la libertad. Karina Gómez dice, eso es para atraer la inversión extranjera. Ellos están ahorcados económicamente y lo que dice Karina es clave. En la segunda parte, tomando el argumento de Karina, vamos a hablarles también de la diferencia conceptual sobre el abordaje de la inversión extranjera, lo que fue hasta ahora y lo que se supone que será. Y vamos a entender ahora por qué Cuba está caminando hacia esta vía
que no la habíamos vivido, no la habíamos visto durante muchísimo, bueno, durante la Revolución Cubana no se vio, pues ahora se ve y vamos a entender las razones del por qué. Y las razones están justamente en lo que nos comenta Karina Gómez Navarrera. Por ahí Mónica dice, el Fondo Monetario Internacional prevé para Venezuela una inflación de 1.000.000%. También lo vamos a estar hablando en la segunda parte. Beatriz Wasserman, en tiempos de globalización se ha globalizado el crimen, en especial el narcotráfico, el terrorismo, pero la justicia no avanza a la par, eso es cierto. Por ahí nos dice Alejandro, refiriéndose al Partido Comunista Cubano, eso no es un partido, es una casta de inmorales. Naén Gutiérrez, mi gran amigo, nos acompaña. Antonio del Moral dice, para mí son reformas para darle un maquillaje al régimen y seguirá gobernando con un solo partido. Solo será una reforma basada en una retórica y un reconocimiento a una propiedad privada condicionada. Excelentísimos aportes de todos ustedes. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra emisión número 715. Continuamos con Cuba y nos vamos, Dios mediante, y nos dé tiempo, con México, con Venezuela y con Colombia, siempre que el tiempo nos dé. Así que bueno, no se vayan, que ya regresamos.